Bien, les estaba contando que en ese momento como que me faltaban ciertas herramientas que como que me enfoqué mucho en la teoría y en la parte experimental como que sentí que podría haber hecho una prueba mucho mejor, pero me faltaron ciertas herramientas. Entonces la idea es eh, volcarle esas herramientas, esas cuestiones por ahí que no se ven en la cátedra, por cuestiones obvias, ¿no? Porque son cuestiones que por ahí exceden al fundamental de la física, digamos, pero son importantes para la parte experimental. Sobre todo considero que gran parte de la parte experimental es todo lo que tiene que ver con manejo de errores. Entonces la idea es, en esta serie de clases, este par de clases, que inicialmente iba a ser una, pero bueno, la terminamos dividiendo por una cuestión para verlas con mayor profundidad, eh, bueno, charlar un poco sobre estas cuestiones de teoría de errores. Bueno, por hoy lo que vamos a ver qué es la teoría de errores, digamos, la justificación de la teoría de errores. Vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de medición, los tipos de errores. Vamos a ver que los errores se dividen, ¿sí?, en sistemáticos y en azarosos. Vamos a hablar un poco de estadística, una breve introducción, digamos, a la estadística, a lo que es el valor medio de la desviación estándar, cómo eso nos sirve para los errores. Y el error, bueno, después vamos a ver un poco de error absoluto y relativo, y después vamos a hacer un recap que básicamente vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica todo esto a una medición en particular. La clase que viene, vamos a ver un poco lo que es propagación de errores y un poco lo que tiene que ver con las gráficas y, bueno, cómo sacar cuestiones, ciertas características de las gráficas, ¿sí? Algunos consejos por lo menos que me parecen importantes, eso lo veremos en la clase que viene. Esta clase por ahí va a ser un poco más teórica, va a haber cuestiones teóricas que nos sirven para entender lo que vamos a hacer, y la clase que viene es un poco más práctica. Bueno, vamos a empezar con... Bueno, aclaro que, bueno, si me quieren corregir cualquier cosa, no duden en interrumpirme, o si estoy yendo muy rápido, si estoy yendo muy lento, cualquier cosa me dice, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco de la justificación de la teoría de errores, digamos, por qué hablamos de todo esto, o sea, para qué existe esto. Y vamos a arrancar con que la física busca relaciones entre los procesos del universo. Básicamente esas relaciones eh, busca relacionar los procesos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vemos la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza con la masa de un objeto y su aceleración, ¿sí? Y está relacionada mediante una fórmula matemática, ¿no? Obviamente, para corroborar estas relaciones entre estos procesos cuantificables, ¿sí?, que son magnitudes, y la fuerza es una magnitud, la masa es una magnitud, la aceleración también es una magnitud, ¿sí? Se necesita medir, ¿sí? Porque uno no puede decir o dar una relación y darla porque sí, sino que hay que corroborarla, ¿sí? Y se corrobora como midiendo, ¿sí? Si en la medición efectivamente se cumple la igualdad, entonces, o la ley que uno da, entonces efectivamente, bueno, la relación está bien, o sea, anda, ¿está bien? Pero medir no es tan simple, o sea, parece simple, pero hay un gran problema. Y el problema es que nunca, nunca se puede conocer el valor exacto de una magnitud. O sea, nunca uno puede conocer exactamente cuánto vale algo. Y eso es muy loco, porque siempre que ahora vamos a hablar de que medimos una magnitud, no vamos a estar dando un valor, sino que vamos a estar dando un intervalo donde nosotros vamos a estar seguros que está la magnitud. No sé si se entendió eso, espero que se haya entendido. Eh, a lo que voy es, a ver si lo puedo graficar de alguna manera. No sé cómo. Disculpen eh, cómo dibujar acá. A ver, si alguno sabe me puede tirar un centro. Disculpen, ¿eh? Estoy buscando cómo dibujar. Sobre la PPT. Sí.
Sobre la Fíjate, imagen, no entendés que con el celu, con la no, no, compu es no, pero complicado. fíjate abajo a la izquierda, está en Sí, PowerPoint. sí, Tiene que salir ahí, punteros, subtítulos, bueno, por ahí había uno. Pero, está en Google, no, lo dije no. sí, estoy en Google, estoy Entonces en era Google. por Pero desde mala Zoom mía. creo que se podía, ¿no? Sí, de Zoom, sí, Estas cosas creo. pasan por ser la primera vez. Sí, No importa, no importa. acá Dale, está si el no problema. seguís, nomás no te hagas Bueno, problema, Lucas. bueno, básicamente entonces lo que quería decirles es que no vamos a estar dando un valor exacto, ¿sí? Sino vamos a estar dando un intervalo donde estamos seguros donde que va a estar la magnitud, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que siempre hay incertezas u errores en la medición, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces lo que es un proceso de medición. Un proceso de medición, eh, básicamente, para entender eso, antes tenemos que entender lo que es medir, ¿sí? Medir es comparar el valor de una magnitud física con un patrón de referencia, que básicamente es la unidad o patrón, ¿sí? La unidad de longitud del metro, la unidad de tiempo de segundo, etcétera, utilizando un instrumento, ¿sí? Es muy importante entonces que tenemos que entender que vamos a estar comparando un patrón de referencia con un instrumento. Acá en la imagen de la derecha podemos ver un termómetro, eh, un multímetro que se usa para cuestiones eléctricas, una cinta métrica y una pesa, digamos que es una pesa de referencia de 1 kilogramo. Entonces, el proceso de medición es una secuencia de pasos para hallar el valor numérico de una magnitud física, ¿sí? Que, como dijimos hoy, no vamos a estar dando un valor numérico, sino que vamos a dar un intervalo de medición, ¿sí? Que vamos a ver después cómo dar el intervalo, ¿sí? Eh, y básicamente ese proceso de medición consta de la magnitud a medir, tenemos que tener en claro qué es lo que queremos medir, el operario que efectúe la medición, si en este caso vamos a ser nosotros, por lo general, si nosotros vamos a hacer la medición, el instrumento de medición, que es muy importante, y las condiciones ambientales tienen que ser estables, ¿sí? Bueno, acá hay un problema, el gran problema de medir, que es lo que hablamos un poco anteriormente, es que, por ejemplo, si yo quiero medir la longitud, ¿no? Tengo esta barrita, que la mido con esta regla que está calibrada, digamos, eh, que tiene estas divisiones, ¿sí? Y uno dice, bueno, esta longitud mide entre 4,2, ¿no? Y 4,3. Entonces, bueno, uno puede hacer suma a eso, ¿sí? Y dice, mira, bueno, efectivamente está entre 4,2 y 4,3, y hasta incluso me podría animar a decir, bueno, está entre 4,2 y 4,25, ¿sí? Si uno vuelve a hacer zoom. Y así podríamos hacer zoom todo el tiempo, y todo el tiempo. Y ese es el gran problema, en que no vamos a saber exactamente cuál es la longitud de esa barrita, ¿sí? Entonces, eh, acá hay otro ejemplo, que este ejemplo lo hice con mide la luminosidad, lo hice acá en casa con una aplicación, acá de una lámpara, en mi escritorio. Y el problema, bueno, es que encontré que, que el sensor de luminosidad del celular me indicaba esta magnitud, o sea, esta medida, ¿sí? Que parece bastante estable, ¿sí? Pero nosotros empezamos a acercar esa, esa, la escala de la luminosidad y la magnitud se vuelve súper inestable. Entonces, otra vez, ¿qué valor agarramos acá, Diego? Esto es una porquería, digamos, porque varía entre 1263 y 1236. Entonces, ¿qué valor tomo? O sea, no sé si tomar el más grande, el más bajo, tomo el promedio, si tomo un poco más arriba. Entonces, necesitamos un proceso sistemático que nos permita decidir cuál es el mejor valor de nuestra medición. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de los errores y vamos a ver que los errores, bueno, se dividen en sistemáticos y azarosos, ¿sí? El error de medición, como definición, es la diferencia entre el valor obtenido de la medición y el valor verdadero, ¿ok? Y los errores pueden diferenciarse en sistemáticos y azarosos.
vamos a hablar un poco un poco más en profundidad de cada uno de los dos, y vamos a ver qué características tienen. Bueno, los errores sistemáticos son algunos errores que, algunos ejemplos son, por ejemplo, los errores de cero o los errores de paralaje. Los errores de cero son, bueno, por ejemplo, este voltímetro analógico, es que cuando uno arranca a medir y debería estar midiendo cero el instrumento, vemos que en la escala no marca cero, como debería marcar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros vamos a marcar, nos va a medir, en este caso, por demás, ¿sí? Entonces, por eso siempre actúan en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre van a ser por demás o por de menos, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo del error de cero es la balanza, ¿sí? La balanza, cuando, por ejemplo, antes de poner nuestro elemento que queremos pesar, puede marcar, por ejemplo, 5 gramos o 10 gramos, o puede marcar incluso negativo también. Cuando nosotros vamos a pesar, por ejemplo, supóngase que la balanza está, antes de pesar, está en menos 10 gramos, y nosotros ponemos algún elemento y nos indica, no sé, 150 gramos, ¿qué pasa? Estamos midiendo en realidad, ese 150 no es en realidad lo que pesa nuestro elemento, sino que hay un error, ese error es sistemático, ¿sí? Otro error es el error de paralaje. El error de paralaje es cuando, sobre todo en los elementos digitales, analógicos, con aguja, cuando vemos la aguja como inclinado, digamos, y no lo vemos perpendicular a la escala, ¿sí? Lo que ocurre ahí es que vamos a estar leyendo otra medida de la que nos está marcando, ¿sí? Por eso, por ejemplo, es un error muy común que cuando uno conduce, por ejemplo, el conductor ve la escala del velocímetro, la ve bien perpendicular, pero el que está en el acompañante, al lado del acompañante, la ve como inclinado. Entonces, la velocidad que ve la persona que está manejando, el conductor, es distinta a la que ve el acompañante. Y en definitiva está marcando la misma velocidad, digamos. Entonces, el que está teniendo el error, en ese caso, o sea, el que está viendo mal, o midiendo mal, ¿sí? Porque está fijándose cuál es la velocidad, sería el del acompañante. Estos errores, bueno, se usan con la exactitud, que no voy a entrar mucho con lo que es la exactitud, porque la verdad que no interesa demasiado, pero se pueden corregir. El error de cero se puede corregir regulando el instrumento, o por ejemplo, tarando la balanza, y el error de paralaje también se puede corregir, por ejemplo, con este espejo que hay atrás, que sirve como para ver bien perpendicular a la aguja, ¿sí? Estos errores se pueden corregir. Pero hay otros errores que es la apreciación o resolución del instrumento, que es la principal fuente de error sistemático y que esa no se puede corregir, ¿sí? Entonces, se toma como error sistemático total el valor de la apreciación del operador, que ahora vamos a ver lo que es. Por un lado tenemos la apreciación del instrumento, que la apreciación del instrumento es, digamos que es la mínima medida que el instrumento nos puede dar información. En este caso, por ejemplo, esta regla está marcada en la de arriba cada 1 milímetro, y la de abajo está marcada cada medio milímetro, ¿sí? Entonces, la apreciación del instrumento, en este caso, en la parte de arriba, es de 1 milímetro, y en la parte de abajo es de 0,5 milímetros. Eso es muy parecido a lo que teníamos en las slides anteriores, en las anteriores acá, ¿sí? Que no podemos diferenciar entre 4,2 y 4,3, ¿sí? Por eso se toma como error sistemático, estoy volviendo, como apreciación del instrumento, como un error sistemático, ¿sí? Porque es un error que siempre actúa en exceso o en defecto, ¿sí? Entonces, y por otro lado, después aparece la apreciación del operador, que es lo que vamos a tomar como error sistemático total, que vamos a calcularlo como la apreciación del instrumento dividido un n. Y el n tiene que ver con la experiencia del operador o con la calidad del instrumento. Es un número entero. Puede ser 1, 2, 3. Yo les recomiendo que si ustedes
no tienen mucha confianza en el instrumento, o si ustedes es la primera vez que están midiendo algo, tomen n igual a 1. Si ustedes saben que su instrumento es muy bueno y ya han trabajado mucho con ese instrumento, entonces pueden tomar un n igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el error sistemático total, en este caso, por ejemplo, si medimos con una regla que está marcada acá 1 milímetro, ¿sí? Por ejemplo, y nosotros estamos con mucha confianza y sabemos, o sea, ya medimos muchas veces con una regla que está marcada cada 1 milímetro, podemos tomar un n igual 2. Y en ese caso se transformaría nuestro error sistemático total en 1 milímetro dividido 2, que eso nos da 0,5 milímetros, ¿ok? Bueno, digamos, si tenemos esta regla de abajo, por supuesto, si medimos con eso, bueno, si ustedes se animan, yo la verdad que no lo haría, se animan a tomar un n igual a 2 para para esta marcación, digamos, de la regla, no sé si se llama graduación, no quiero decir esa palabra, porque no sé si es esa palabra la que se usa. Bueno, si ustedes se animan a tomar un n igual a 2, yo acá tomaría un n igual a 1 si uso el 0,5 milímetros, ¿sí? Y ahí la precisión del instrumento sería 0,5. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Acá tenemos un termómetro analógico, ¿sí? Encontré una imagen en internet. Bueno, primero lo que hace es se establece la precisión del instrumento, que en este caso la presión del instrumento es de 2 grados centígrados, ¿sí? Porque fíjense que entre 0 y 20 hay 10 divisiones, ¿sí? Se pueden ver. Entonces cada división indica 2 grados centígrados. Y vamos a determinar n. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, yo tomé n igual a 1. ¿Por qué? Bueno, acá hay muchos criterios, acá hay, sobre todo en esta parte de la prueba experimental, hay muchas veces donde uno tiene que tomar criterios que se aprenden o se adquieren con la experiencia y haciendo muchas pruebas experimentales y demás. ¿Yo por qué tomo n igual a 1? Bueno, porque fíjense que la aguja es bastante gruesa. Y yo la verdad que no confío mucho en el instrumento, y yo nunca medí con ese instrumento. Entonces, tomo un n igual a 1 porque no estoy seguro de que voy a poder tener una precisión de la mitad de la marca más chica, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, por eso mismo tomo n igual a 1, ¿sí? Entonces, se calcula el error sistemático total como A sub 0 igual a la presión del instrumento sobre n, y eso me da 2 sobre 1, es 2 grados centígrados. Antes de pasar a los errores azarosos, esto de los errores sistemáticos, hay un montón de instrumentos que por lo general la precisión del instrumento viene dada con el instrumento. Por ejemplo, la balanza te dice, bueno, la mínima o la apreciación es de, no sé, 5 gramos, 10 gramos, 100 gramos, ¿sí? Eso se toma como apreciación del instrumento. Y en general, por ejemplo, para las balanzas, se toma un n igual a 1. Después, por ejemplo, para tomar tiempos, lo que se hace es, bueno, o se toma 0,15 segundos, que es lo que uno tardaría, o sea, es el reflejo promedio de todas las personas en que tardan en tomar el tiempo entre que sucede el suceso, o sea, entre que sucede lo que estamos tomando y lo que nosotros tomamos el tiempo, o sea, paramos el cronómetro. Otra forma de averiguar cuánto vale ese error sistemático es como tocar 2 veces el cronómetro lo más rápido que uno puede, y ahí tomar ese error, error sistema, o sea, tomar ese errorcito, o sea, esa variación de tiempo como el error sistemático, ¿sí? Después, bueno, no sé, por ejemplo, tenemos un voltímetro, por ejemplo, y no nos dice cuánto es este error sistemático. Lo que uno puede mirar es la última cifra significativa, que yo acá no hablé mucho de cifra significativa, pero eso es muy importante. Creo que se da en física 1, me parece. Eso es muy importante para esta parte, digamos, es que la última cifra significativa, por ejemplo, si me dan el voltímetro, yo mido y me da 220 y después salta a 221 y salta a 219, ¿qué quiere decir? Que lo mínimo que puede medir es un voltio, porque salta de 220 a 219, a 221, ¿sí? Entonces ahí tomamos como a presión del instrumento un voltio, ¿sí? Si por ejemplo saltaría de 220 a 215 y a 225,
y a 2.30, entonces ahí la tolerancia o la apreciación, que es lo mismo, serían 5 voltios, ¿sí? Entonces, nada, depende mucho del instrumento que medimos, ¿sí? Por lo general, se nos va a informar cuánto es. El instrumento por lo general lo dice. Bueno, vamos a pasar a los errores azarosos. Los errores azarosos, sus causas son siempre desconocidas y a diferencia de los errores sistemáticos, que algunos los podíamos hacer o los podíamos corregir, acá no los podemos corregir. Y actúan tanto en exceso como en defecto. Es una cuestión de que se puede ir para arriba o se puede ir para abajo en la medición, ¿sí? Todo lo que voy a decir acá, a partir de acá, de errores azarosos, vale para cuando tomamos una medición de una magnitud y esa medición es una tanda de mediciones. Por ejemplo, si nosotros queremos tomar el tiempo que tarda en caer una pelota de cierta altura, bueno, lo que recomendamos hacer es tomar ese tiempo, no sé, 5 o 10 veces, que después vamos a ver cuál es la cantidad de, de operaciones que hay que hacer. Pero eso es una tanda de mediciones, ¿sí? Porque estamos haciendo la misma operación 10 o 5 veces, ¿sí? Por ejemplo, en cambio, si queremos calcular cuál es la longitud de una varilla o de un hilo, bueno, podemos hacer esa medición una vez, pero no tiene sentido hacerla 2 veces. Entonces, los errores azarosos aparecen cuando hacemos una tanda de medición, ¿sí? O sea que todo lo que vamos a ver acá sirve o se aplica cuando hacemos una tanda de mediciones, ¿sí? Cuando tomamos varios tiempos o cuando tomamos varias longitudes de, por ejemplo, una mesa, que tomamos longitudes, o sea, en un borde, en el medio, en el otro borde, ¿sí? Y ahí hacemos una tanda de mediciones, ¿ok? Esto no se aplica cuando tomamos una sola medición. Bien, entonces, se asocian con la precisión, que tampoco vamos a ver, que ustedes pueden averiguar un poco de eso, pero no tiene mucho sentido hablar de eso, ¿sí? Y bueno, básicamente esta es la lectura que hice yo de la luminosidad, y acá marco esto porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es el valor medio, y fíjense cómo actúa tanto en exceso como en defecto. Y es importante esto que son aleatorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a entrar en juego ahora lo que es la probabilidad, ¿sí? Es decir, cuando tomamos medidas, por cuestiones probabilísticas, puede ser que nos estemos pasando de la medida o estamos quedándonos cortos, por una cuestión de probabilidad, por cuestiones, no sé, del estado de las condiciones del ambiente, digamos. Que no sé, en ese momento hubo una pequeña corriente de aire que favoreció a la medida o que no la favoreció, digamos, es una cuestión de probabilidad. Entonces, en un proceso de medición, de tandas de mediciones, las sucesivas mediciones se distribuyen alrededor del valor más probable, que es el valor medio, ¿sí? Y se distribuyen de una manera normal o gaussiana. ¿Qué quiere decir esto? Va a aparecer esta grafiquita, que no sé si la hayan visto en algún momento, que básicamente es, a ver si sale el cartelito, es, en el eje Y es las veces que yo mido, y en el eje X es los valores de X. El valor más probable, el valor que yo voy a medir más, es justamente este de acá, ¿sí? Que ahora vamos a ver, esto, bueno, esto no le da mucha bolilla, es básicamente la fórmula que le da, o sea, que como nace esto, pero lo importante de acá es este valorcito, que es el valor medio, ¿sí? Que es el valor que más aparece, ¿sí? Es el valor que más se mide, el valor más probable, ¿ok? Y después va a aparecer algo que se llama desviación estándar, ¿sí? Bueno, algo interesante es que de mi medición, ¿sí? Fíjense que yo hice esto que se llama un histograma, que mide cuántas veces yo medí, por ejemplo, 1251. Cuántas veces yo medí 1250. Cuántas veces yo medí 1249. Y así, y esto se distribuye de una forma, una distribución normal, se ve, ¿sí? Entonces, bueno, como, digamos, sigue esta distribución. ¿Ok? Entonces, a partir de esto,
podemos sacar, o sea, podemos decir, porque ahora la desviación estándar nos va a decir cuánto me tengo que correr para un lado o cuánto me tengo que correr para el otro lado para estar seguro de que mi valor realmente, o sea, el valor de la magnitud que estoy midiendo realmente está en ese rango. No sé si soy claro en esto, de última después lo podemos volver a explicar, no pasa nada, ¿sí? Pero voy a pasar el slide. Bueno, y ahora vamos a ver un poco lo que es el valor medio y la desviación estándar de esa distribución, ¿ok? El valor medio es el valor más representativo de una cantidad medida n veces, ¿sí? Volvemos a lo mismo, es una tanda de mediciones esto, ¿sí? No se preocupen que después vamos a ver un ejemplo de esto porque si no estoy hablando súper en el aire, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esto, ¿sí? Eso es importante, que hay que recordar que no es el valor real de la magnitud, porque nunca vamos a saber cuánto vale, y además también puede que este valor que obtengamos acá no coincida con ninguno de los que medimos, ¿sí? Básicamente entonces es el promedio de los números, ¿sí? Ese valor que queda acá en el medio, que cae en el medio, es el promedio de todas las medidas que hacemos, ¿sí? Tomamos 10 medidas, hay que sumarlas a todas y dividir por 10, ¿sí? Es lo que uno intuitivamente haría para sacar el promedio de las mediciones que yo hago. Y después, la desviación estándar es el promedio de las desviaciones cuadráticas entre los valores medidos y el valor medio. Esto puede ser bastante raro, es una fórmula que quizá es la primera vez que la vean, pero con la calculadora se puede sacar esto muy fácilmente, o sea, la calculadora hace el cálculo por 1. Acá les dejo un instructivo, después les voy a dejar la presentación para que lo vean. Acá hay un link a un instructivo con este tipo de calculadoras, que es la calculadora, creo que es la 82, la de Casio, ¿sí? Y calculo que las que siguen, las que tienen más funciones, las que le siguen a esta calculadora de Casio, la tienen también seguro, o sea, no, estoy segurísimo, porque, bueno, son mejores, digamos, tienen más funciones, así que esto se puede calcular. ¿Y qué es lo que te permite la calculadora? Que está muy bueno, te permite ingresar estos valores, x1, x2, x3, así hasta xn, y te devuelve el valor medio y además la desviación estándar, que vamos a ver que es muy importante para los errores, ¿sí? Acuérdense siempre en tandas de mediciones. Después, este otro tipo de calculadoras que no encontré en internet cómo hacer, digamos, esto de calcular la desviación estándar, pero seguramente si buscan en el manual de la calculadora o entran a internet al ¿cómo se llama? Al instructivo de su calculadora, seguramente en la parte de estadística tiene que aparecer esto, ¿sí? Pero básicamente me queda menos de un minuto, creo que vamos a volver a entrar, ¿no es cierto? No sé si... Sí, Lucas, yo Sí, sí. apenas se corta, vuelvo a entrar, lo acepto todo y seguí. Perfecto, Tenés bueno, que terminamos volver esta a poner idea. a grabar. Dale, joya, joya. Bueno, entonces, básicamente la desviación estándar es el promedio de las desviaciones cuadráticas, que es entonces, para cada una de las medidas, ¿sí? Acá va el i, me faltó poner el i, hay que restarle el valor medio, elevarlo al cuadrado, ¿sí? Hacer esas sumas de esos cuadrados y después dividirlo por n-1, que a eso es la raíz. Es un choclo, pero después vamos a ver una forma de hacerlo que no es tan, o sea, con unas tablitas, organizando bien los datos que tenemos, que eso es muy importante también, vamos a ver hacerlo de una forma un poco más accesible. Habíamos terminado de hablar de las desviaciones estándar, de cómo calcularlas con esta fórmula un poco rara, y los instructivos bueno, que con la calculadora es muy simple, o sea, uno mete la tanda de medición que hizo y le tira todo, ¿sí? Le tira el valor medio de la desviación estándar, que es muy útil. Bueno, después aparece lo que se llama la desviación estándar de los promedios, que en realidad cuando uno hace una medición de una tanda de mediciones cuando toma tiempos, lo que debería hacer en realidad uno es tomar varias tandas de mediciones. O sea, toma una tanda, toma otra tanda, y saco el valor medio de una tanda, el valor medio de la segunda tanda, el valor medio de la tercera tanda, y así lo que se ve es que cuando se realizan sucesivas tandas de mediciones, los valores medios, ¿sí?, que voy obteniendo, o sea, los promedios que voy obteniendo, también se distribuyen de una forma
o sea, de una forma gaussiana, que es una forma normal, que tiene esa pinta así de la campana de Gauss, ¿sí? Que es la forma, la ecuación normal, ¿sí? Y eso es representativo porque lo interesante es que los valores medios, ahora uno puede tomar la desviación estándar de esa distribución, porque sigue siendo una distribución normal, ¿sí? Esto es lo que les quería mostrar. Digamos, uno realiza una tanda y obtiene un valor medio, otra tanda, otro valor medio y así, con n tandas, ¿sí? Y bueno, y también los valores medios se distribuyen de una forma normal. Entonces, ahora, tomando la desviación estándar de los valores medios, o sea, de esta distribución, ¿sí? Uno está seguro en que en este rango, desde acá, estoy mintiendo gente, ahí está, desde acá hasta acá, estamos seguros que caen la mayor cantidad de mediciones, o sea que mi magnitud está dentro de este rango, desde acá hasta acá. ¿Qué quiere decir eso? Que acá apareció una fórmula en la anterior diapositiva, en esta, acá, que fíjense que la desviación estándar, se puede demostrar esto, pero no lo voy a hacer porque no tiene sentido. La desviación estándar de los promedios es igual a la desviación estándar de una tanda de medición dividido la raíz de n. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora estaríamos disminuyendo el error azaroso, la desviación estándar de los promedios, porque dividimos la desviación estándar de una sola medición dividido n. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Es que no hace falta tomar muchas tandas de mediciones, como debería hacerse, sino con una sola hacemos una tanda de medición, calculamos su valor medio, calculamos su desviación estándar con la calculadora o a mano. Hacerlo con la calculadora es más rápido, a mano es un poco más trabajoso, pero se puede hacer. Y después dividimos por n, o sea, perdón, por la raíz de n, donde n es la cantidad de mediciones que se realizó en la primera tanda, ¿sí? Y ahí obtenemos la desviación estándar de los promedios, que es lo que vamos a tomar como error azaroso total. O sea, esto quiere decir que, vieron que oscilaba, en una de las diapositivas anteriores, oscilaba de arriba para abajo, alrededor de un valor medio, ¿sí? Eso es lo que les va a pasar cuando toman una tanda de mediciones, que las mediciones le van a quedar por encima y por debajo de un valor medio por cuestiones azarosas. Bueno, esta magnitud va a representar, digamos, cuánto es lo que me voy a pasar o cuánto es lo que me voy a quedar por abajo de esa magnitud. ¿Sí? Ese va a ser mi error azaroso total. ¿Ok? Y ahora la idea es, hablamos de error sistemático y hablamos de error azaroso, y la idea es, bueno, antes de hablar de eso, perdón, muchas veces se preguntaron cuando hago una tanda de medición, ¿cuántas veces debo realizar cuántas mediciones debo realizar de una magnitud? O sea, ¿cuántas veces mido? Puedo estar midiendo 100 veces a lo mejor, o puedo estar midiendo 10 veces o 5, y puede ser mucho, o sea, 100 veces quizás un montón, porque pierdo un montón de tiempo, y la verdad no me da mucha información, o a lo mejor 5 veces medir es bastante poco. Bueno, cuando uno calcula el error azaroso, o sea, se toma como criterio que el error azaroso total, que es la desviación estándar de los promedios, debe ser a lo sumo tan grande como el error sistemático total. O sea, se tiene que cumplir esta desigualdad. Tiene que ser más chiquito que el error sistemático. Con esto, o sea, acá hay que tener un poco de criterio. Digamos, si por ejemplo el error sistemático te queda de 2 grados centígrados, como teníamos hoy, y después vos haces, bueno, en realidad la temperatura es una cuestión, justo es un ejemplo que la temperatura se toma una vez, no hay que hacer una tanda de mediciones para la temperatura. Pero por ejemplo, con el tiempo, supóngase que tomo como error sistemático 0,2 segundos, ¿sí? Y la desviación estándar de los promedios me queda, no sé, 0,22. Y está bien, me quedó más grande que el error sistemático. Pero esta desigualdad, digamos, hay que tomarla con pinzas, en el sentido de que no me tiene que quedar el doble ni el triple, o sea, esto no me tiene que quedar mucho más grande que esto, pero si me queda un poquito más grande, no pasa nada, ¿ok? O sea, la idea es que no me quede el doble o el triple, ¿sí? Pero me tiene que quedar
del mismo orden de magnitud se le llama, más o menos, si me queda más chico, mejor. O sea, si me queda mucho más chico, joya. Pero si me queda más grande, me puede quedar un poquito más grande. Yo me arriesgaría hasta 1,5 veces. Ya después de eso, o sea, quiere decir que las mediciones que tomamos, pasó algo ahí. ¿Qué pasó? Acá dice, si la desigualdad no se cumple, que es lo que le decía, que si les queda muy grande este error, entonces se deben o aumentar el número de mediciones, porque al aumentar el número de mediciones, acuérdense que esta fórmula es el error, la desviación estándar de una tanda de mediciones dividido la raíz de n, o sea que si yo aumento n, voy a disminuir esto, ¿sí? Así que disminuyendo esto, voy a pasar a cumplir esta desigualdad, ¿ok? Porque lo que quiero es disminuir esto, ¿sí? Entonces, o se deben aumentar las tandas de mediciones con el fin de disminuir el error azaroso, o bien descartar alguna medición que se encuentre muy alejada del valor medio. Porque puede pasar que tomamos una medición, por ejemplo, de longitud, ¿sí? Tiramos algo, un objeto, hasta que llega hasta cierto punto, ¿sí? Y tomamos esa longitud. Puede ser que alguna se pasó un montón de mi valor medio, y lo que hace eso es que, como la desviación estándar es la desviación de cada medida al valor medio, quiere decir que esa desviación estándar, por esa medición, se fue muy arriba. O sea, como es tan grande la variación que hay en esa medición que está muy alejada del valor medio, la desviación estándar subió un montón por esa medición. Entonces yo descarto alguna medición y vuelvo a chequear si la desviación estándar disminuyó o no. Lo que hay que hacer ahí es volver a calcular el valor medio y volver a calcular la desviación estándar. Parece un poco trabajoso, no quiero decir una morangada, parece un poco trabajoso, pero bueno, con la calculadora se hace rápido, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el error absoluto y el error relativo de una medición. El error absoluto es la combinación, lo que habíamos dicho antes, la combinación de los errores sistemáticos y azarosos, ¿sí? Vimos cómo sacar errores sistemáticos, cómo sacar errores azarosos, y la idea es combinarlos, ¿ok? Porque entre los dos hacen al error de una medición en total. Y se combinan, o sea, acá hay dos formas de combinarlo, realmente. Hay una forma que es la forma lineal, que básicamente lo que hace es sumar, o sea, E sub x es el error de una magnitud x, lo que hace es sumar directamente el A sub 0 y el error sistemático y el error azaroso. Y otra forma, que es la que a mí me parece la más razonable, es combinarlos de forma cuadrática. ¿Qué quiere decir? Esto es como si fuera Pitágoras, digamos. Agarramos uno, lo elevamos al cuadrado, hagamos otro, lo elevamos al cuadrado, y eso es la raíz cuadrada. Así, esto es Pitágoras. O sea, no es Pitágoras, pero es la fórmula de Pitágoras. Bueno, y me parece un poco más razonable porque así tiene que ver, digamos, con que los errores se distribuyen de una forma normal, digamos, por así decirlo, que tiene esa distribución gaussiana, ¿sí? Así que esta me parece la forma más razonable. Y además, si lo llevamos de forma cuadrática, este error va a quedar más chico, efectivamente, porque si lo llevamos de forma lineal, que termina quedando más grande este error. Y lo que estamos queriendo hacer acá es tratar de disminuir este error, porque este error en definitiva es lo que vamos a estar, va a ser, digamos, o sea, nos va a definir cuánto va a ser el ancho de nuestro rango, del rango que vamos a dar, y que estamos seguros que ahí está nuestra variable, ¿sí? O sea, nuestra magnitud, eso voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque la magnitud se expresa como el valor medio más menos el error, este error total, ¿sí? Que es la suma, la raíz del cuadrado del error sistemático y el error azaroso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la magnitud, fíjense, esto es un rango, no es un valor, es un rango que va. Qué lástima que no puedo escribir. Para la clase que viene les prometo que voy a ver cómo escribir esto. Pero básicamente va desde, o sea, es como que si tomo en la recta, marco el x, o sea, el x barra, que es mi valor medio, ¿sí? Y me corro para atrás un e sub x, y me corro para adelante un e sub x. Entonces, en este rango, ¿sí? Que el ancho de ese rango es 2 por 2 e sub x, ¿sí?
porque me voy para un lado de sub x, me voy para el otro lado de sub x, en ese rango yo voy a estar diciendo que mi magnitud se encuentra en ese rango. Como les decía al principio, yo no estoy dando cuánto vale la magnitud, yo estoy dando un intervalo de la magnitud, ¿sí? Porque nunca puedo saber cuánto vale exactamente una magnitud. Entonces, así se expresa una magnitud. O sea, con el valor medio más menos el error total, que es la combinación de los azarosos y sistemáticos. Acá, bueno, como les decía antes, no hablé mucho de las cifras significativas, pero son muy importantes. De última, la clase que viene antes de arrancar podemos charlar un poco de eso. Pero son muy importantes las cifras significativas. No sé si vieron algo de eso. No sé si en las pruebas que hicieron me parece que tuvieron Sí, alguna. vimos el segundo, pero no lo damos ya como lo damos hace algunos años atrás. Perfecto. Así que estaría bueno refrescarlo. Perfecto. Bueno, incluso en el ejemplo que hay más adelante, bueno, hay un poquito de números, porque esto es todo súper teórico, seguramente súper retedioso, les pido perdón si fue así, pero bueno, va a haber más números más adelante y ahí vamos a hablar un poco de las cifras significativas. Bueno, Ahí te habló Sol, Lucas. ¿Cómo? Sol te dijo Ah, no que vi. podés ver la opción No, ¿en el en el chat? chat. Ok, no tengo el chat a mano por eso. ¿Qué No, que dice podés Sol? ver en opciones para escribir. Qué complicado es todo esto. Que podés ver en opciones para Ajá, escribir. Para ver si podés anotar. No importa, no importa. Velo para la clase que viene. ok. O sea, fíjate, perdón que te interrumpa. Sí, no Fíjate pasa nada. arriba, Sí, creo que te dice ver opciones. O sea, a mí no me aparece porque no soy host, huésped. claro. No soy anfitrión, sí, yo soy Creadora. huésped. Fíjate que te dice capaz algo de anotar o algo así. Arriba de todo está. O sea, en tu pantalla arriba Sí, dice, sí, estoy viendo. Dice seguridad, o sea, para mutearme, para parar el video, participantes, para compartir pantalla, para dejar compartir, y no pues, dice nada de anotar. quizá lo dice, pero no lo estoy viendo. Ah, bueno, no pasa nada. Yo No. lo edito el video después. Bueno, sí, igual de todas formas, Así les prometo que que, para la clase Lucas, que dale viene más tranquilo. voy a poder hacer esto. Y bueno, va a ser un poquito más fácil de entender esto. Bueno, así podemos terminar esto. El error relativo se define como el cociente entre el error absoluto y el valor medio, ¿sí? Acuérdense que esto ya lo sacamos como la combinación cuadrática del error azaroso y el error sistemático, y este es el error medio, que es el promedio de mis mediciones, y este es lo que se llama error absoluto. El error absoluto me indica, fíjense que es adimensional, eso no hablé tampoco, pero este error, tiene unidad de medida, ¿sí? Eso tiene unidad. Y la unidad tiene que ser igual al valor medio, ¿sí? Fíjense que este error, porque como yo les dije, en mi recta, en mi recta, digamos, yo voy a dar un valor medio y después me tengo que mover para un lado y para el otro, pero eso que me muevo tiene que tener una unidad de medida, y la misma unidad de medida que el valor medio, ¿sí? Y bueno, fíjense que acá estoy dividiendo entre una cosa que tiene una unidad de medida y otra cosa que tiene la misma unidad de medida, y eso me da que es adimensional, o sea, se me cancelan las unidades. Y esto básicamente me indica cuán buena fue la medición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo supóngase que tomo un tiempo de, no sé, que tengo un error de 0,2 segundos y mi tiempo total, o sea, el tiempo medio que me da es de 1 segundo, bueno, ahí me va a quedar 0,2 dividido 1 y eso me da 0,2. Mientras más chico sea este error, este error relativo, mejor es la medición. O sea, la medición no tiene que ver con cuán grande es esto, sino con cuán grande es esto, o cuán chico es esto en realidad. O sea, el nivel de la medición. Porque después aparece lo que es el error relativo porcentual, que es básicamente el error relativo por un porcentual, por 100%, o sea, por un 100%, que vieron cuando dicen, por ejemplo, tengo un error de un 10%, tengo un error de un 5%, están hablando de esto. En física se habla de errores en porcentaje, no en magnitud, ¿sí? Siempre se habla, bueno,
el error me quedó del 5%, del 2%. Y ese 2% quiere decir que, este cociente te quedó del 0,02, ¿sí? Porque uno cuando multiplica por 100 te queda 2. Digamos, ahí te queda un 2%. Entonces, mientras más chico es esto, mejor. ¿Cómo se achica esto? Bueno, evidentemente, si yo no puedo modificar esto, porque tengo que medir algo en particular, entonces esto es lo que tengo que achicar. Y fíjense que si yo tengo que medir distintas cosas, y tengo que, por ejemplo, una longitud, si mido, no sé, una cuadra que tiene más o menos 100 metros, la mido con una cinta métrica que tiene, no sé, eh, una apreciación de un milímetro, ¿sí? O de 1 centímetro, entonces el error relativo me va a quedar muy chiquito. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga un error de 1 centímetro, que parece bastante grande, digamos, un error de 1 centímetro es considerable, pero como estoy midiendo una cuadra, que son 100 metros, fíjense que el cociente ahí me va a dar bastante chico. Entonces siempre hay que tener en cuenta esta cuestión, o sea, este error relativo. Esto es lo que me va a indicar cuán buena es mi medición y, o sea, cuán buena es mi medición o qué tan mala es, ¿sí? Por eso obviamente se usan diferentes instrumentos para diferentes cosas, ¿sí? Para medir personas no nos interesa cuántos gramos pesamos, sino cuántos kilos pesamos. Si peso, no sé, 70,3 o 70,4, no me interesa si peso 70,251, ¿sí? No me interesa eso. Porque justamente no estoy buscando algo tan preciso, porque mi peso está en kilos. Ahora, si voy a pesar pesas que pesan, no sé, 10 gramos, una cosa así, entonces ahí tengo que buscar un instrumento un poco más preciso, que me dé mediciones más precisas. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una recopilación de todo esto y vamos a dar un ejemplo de todo lo que hablamos. Y la idea es calcular el lado de este cubo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es tomar una tanda de mediciones bueno, vamos a hacer de esta lista, ¿sí? Vamos a tomar una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. ¿Cuántas mediciones? Yo opté por tomar 10. O sea, volvemos a lo mismo. Es una cuestión de criterios. ¿Cuánto lo hacemos? Bueno, depende de cada uno. Yo tomé 10 porque, bueno, ¿sabes? Como o sea, que a lo mejor acá atrás es más finito que acá adelante. Y dije, bueno, como son 5 divisiones, bueno, tomo dos en cada una. Podría haber tomado 5, pero tomé 10. Es una cuestión de criterios. ¿Está mal, está bien? Lo veremos después si la división estándar me queda bien o no. Y ahí veremos si tengo que hacer otra tanda de medición o no. Bueno, primero hay que determinar el error sistemático a partir del instrumento de medición. O sea, ¿con qué lo voy a medir? Yo lo medí con un calibre que tengo en casa, lo podría haber medido con una regla, pero tengo un calibre a mano, así que como es mucho más preciso el calibre, ¿sí? Porque la precisión del calibre es mucho más chica, entonces es más preciso, ¿sí? Entonces uso el calibre. En este caso, voy a optar con un n igual a 1, o sea, voy a entrar con un n igual a 1, y la tolerancia del instrumento es 0,02. Así que mi error sistemático es de 0,02. ¿Ok? Bueno, voy a hacer una tanda de mediciones. O sea, se termina la cantidad de medidas a realizar, que les dije que voy a hacer 10 mediciones, y se obtiene el valor medio y la desviación estándar. ¿Sí? Ese es el segundo paso, digamos. Bueno, como dije, vamos a hacer 10 mediciones y recomiendo mucho hacer la siguiente tabla. ¿Sí? Esta tabla básicamente es como yo hacía las experimentales, o sea, como yo mostraba los datos, y lo que hacía era, bueno, ponía el i, que básicamente me indicaba qué medición era. En este caso, como hago 10 mediciones, nada, o sea, el número del 1 al 10. Y el x sub i básicamente es cuánto me dio cada medición, ¿sí? En este caso 70,18, acá va un 20, ¿sí? Pero bueno, el Excel me lo sacó. Pero acá va un 20 Sí, o sea, eso te iba a decir, claro, sí, Lucas. sí, por el tema Como les llamo los chicos. eh, de las cifras De la significativas. cifra significativa, 70,20, claro. Sí, acá un 0. ¿Por qué? Porque las cifras significativas hay que tomar esta magnitud, digamos, de cifras significativas para expresar las mediciones, ¿ok? Yo no puedo decir 7,2 si mi precisión es 0,02. O sea, realmente la medición es 70,20.
De última, no sé si se entendió eso, espero que sí. Bueno, lo podemos charlar un poco más en profundidad, pero, digamos, si mi instrumento me dice, o sea, me da la posibilidad de decidir si estoy midiendo 70,20 o 70,22 o 70,18, no tiene sentido que yo ponga 70,2, porque puedo dar más información de mi medición. Eso tiene que ver con las cifras significativas, ¿sí? Bueno, acá 70,24 son 10 mediciones que yo tomé, las fui tomando, me dio esto. Bueno, después saqué el valor medio, lo puse con 3 cifras significativas porque por una cuestión, acá pues se pueden, o sea, 3 cifras después de la coma, perdón. Se puede poner 3, podría haber puesto 2 también. No tiene mucha importancia esto porque después lo vamos a redondear con el error, así que no le dé mucha importancia, pero le puse 3 porque me pareció ponerle 3 en el momento. Bueno, y básicamente esto lo hice con la calculadora. O sea, fui metiendo los valores estos y me tiró el error. Les recomiendo mucho que vean, que les voy a dejar el PDF, igual se los voy a mandar, el PDF ese del instructivo ese que indica cómo hacerlo. Y si no, les voy a repetir, debe estar en algún instructivo de la calculadora o métanse en la página de Casio, la calculadora que tengan, les va a servir un montón. Y bueno, después lo que hice fue sacar la desviación absoluta entre la medición y el valor medio. Esto me va a decir básicamente cuánto me estoy corriendo del valor medio, ¿sí? Básicamente es lo que vale esto menos esto menos esto, y básicamente en valor absoluto. Si me da positivo, lo dejo en positivo, si me da negativo, lo transformo en positivo. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Esto se hace, esto sí, si no puedo sacar con la calculadora la desviación estándar, ¿sí? Si puedo sacar con la calculadora la desviación estándar, lo hago directamente con la calculadora. Pero si no me acuerdo cómo hacerlo con la calculadora, recomiendo hacer esto. ¿Por qué? Porque después este valor lo elevamos al cuadrado, a este valor lo elevamos al cuadrado, a este valor lo elevamos al cuadrado, hacemos todo eso varias veces. Esto llevará sus 5 minutos. Nada, es un tiempito para hacerlo, pero una vez que uno se acostumbra a hacerlo, y lo hace cada vez más rápido. O sea, también es cuestión de práctica y hacerlo muchas veces, digamos. Y bueno, queremos sacar la desviación estándar. Y básicamente, fíjense que en esta columna tenemos la diferencia al cuadrado entre bueno, acá está x barra menos x, acá, digamos, acá digo. Y acá está x menos x barra, pero cuando le vamos al cuadrado da lo mismo, así que da igual si va uno o el otro adelante. Básicamente lo que hay que hacer es la suma de todos estos cositos, lo sumamos, a eso lo dividimos por 9, o sea, por 10 menos 1, ¿sí? Fíjense que este numerito acá es el que está acá abajo. Voy a dejar de mover el mouse para que se vea. A ver si aparece. Ahí está. Es ese número. Está mal, de hecho. Bueno, vamos a hacer ahí en el medio. Bueno, cuestiones de cálculo. El cálculo está bien. El cálculo está bien. Está mal en la fórmula. Esto es lo que da verdaderamente. Porque lo hice en Excel. Así que lo puse mal en la fórmula. Porque vamos a hacer en el medio entre el 1 y el 5. Bien, y después hacemos esa cuenta. Y ahí tenemos la desviación estándar. ¿Sí? Me quedó eso. Si ustedes con la calculadora, si quieren sacar la desviación estándar con la calculadora directamente, ustedes ingresan estos datos, hay una forma para sacar el valor medio, apretan unos botones, le ponen igual, les tira este valor, y después apretan otros botones, le ponen igual, y le da este valor. O sea, no hay que hacer todo esto, ni todo esto. Y la verdad que es mucho mejor, se ahorra mucho tiempo y muchas cuentas y mucha concentración que tienen que ponerle para hacer todo esto. La verdad que les recomiendo un montón. A ver, yo que en la calculadora, esto en Excel se hace mucho más fácil también, pero como ustedes van a rendir con calculadora, supongo, o van a tener a mano una calculadora, les recomiendo que usen una calculadora. Bien, y después se termina el error azaroso, que es la desviación estándar de los promedios, y se realiza la comparación con el instrumento a ver si estoy bien, haciendo bien la medición o no. ¿Sí? Acá fíjense que hay que hacer la desviación que me dio, estándar, la que me dio, dividido la raíz de n, que como hice 10 mediciones, es dividido la raíz de 10, y me dio 0,108. Y fíjense que evidentemente, efectivamente es más chica que la desviación, que el error sistemático. ¿Sí? Perdón, acá pues es más grande. El error sistemático efectivamente es más grande, por lo que la medición fue aceptable. O sea,
mis valores no se desviaron demasiado, o sea, me dio relativamente igual, o sea, se desviaron un poco, ¿sí? Por cuestiones azarosas, o sea, por cuestiones que yo puse el calibre quizá y lo puse un poco más inclinado o lo que sea, pero se desviaron un poco y me dio que la desviación es esta de acá y es más chica que la precisión, así que la medición estuvo bien, digamos. Bien, después, cuarto paso, se determina el error total y si es necesario, si el ejercicio lo pide o si lo necesitamos para después hacer lo que después vamos a ver para lo que es la propagación de errores, que es muy importante el error relativo. Vamos a ver que es importante, que es una herramienta que la vamos a usar. La clase que viene vamos a ver eso. Bueno, calculamos el error total, la suma de los cuadrados, medio 0,022. ¿Sí? Y acá hay una cuestión, hay gente que redondea a una cifra significativa, o sea, que pone el error total en 0,02. Yo lo que hago es, otra vez, es una cuestión de criterios. Lo que hago yo es, si la primera cifra significativa es un 1 o un 2, le dejo dos cifras significativas. ¿Sí? Por una cuestión de que la siguiente cifra significativa me va a aportar, me va a cambiar bastante el error. Por ejemplo, si yo pongo, supónganse que el error acá, e sub x me hubiese quedado 0,014. Si yo lo redondeo, eso me queda 0,01. Ahora, es bastante la diferencia entre poner un error, cuando yo calculo el error relativo, entre poner un error relativo de 0,01 que poner un error relativo de 0,014. O sea, aumenta un 40%, digamos, mi error. Entonces, si mi primera cifra significativa es un 1 o un 2, yo le dejo dos cifras significativas. Si es mayor de eso, si es un 3, un 4, un 9, o sea, pasar de tener 0,9 a 0,94 es muy parecido, entonces le dejo una sola cifra significativa. Otra vez, una cuestión de criterios. Hay gente que le saca estas dos cifras, o sea, le deja una sola cifra significativa, o sea, lo redondea, digamos, a una cifra significativa, y no está mal. Pero a mí me gusta dejarlo de cifras significativas si la primera cifra es un 1 o un 2. Bueno, nada, cuestión, o sea, ustedes fíjense, si me quieren hacer caso, joya, si no, no pasa nada, digamos, no es que está mal tampoco. Bien, entonces calculamos el error relativo, acá calculé el porcentual directamente, y me quedó, bueno, lo que hago es el valor medio, el error total sobre el valor medio, y fíjense que acá las cifras significativas, como hay tres cifras después de la coma, mi valor medio también tiene que tener tres cifras después de la coma, que es lo que me queda acá. Sí, eso es lo que tiene que ver con las cifras significativas, la cantidad de cifras significativas que tengo que tener, o sea, después de la coma, tiene que ser igual en ambos casos, ¿sí? Y bueno, acá calculo el error relativo porcentual y me queda 0,31%, perdón, 0,031%, que me quedó súper bajo, pero porque me quedó súper bajo porque lo hice con un calibre, que el calibre tiene una muy buena, o sea, una presión muy, muy chica, o sea, 0, o sea, es una porción, o sea, divide 1 milímetro en 50 partecitas. O sea, imagínense si eso no es una buena precisión, y justo el error me quedó bastante bajo, así que, bueno, el error relativo es bastante, bastante chico. No sé si se entendió todo lo que dije, creo que esto era lo último. Ah, bueno, se informa el valor de la medición, ¿sí? Con el error total. Y fíjense que acá, esto de las cifras significativas, de lo que hemos hablado, o sea, brevemente, es que tiene que tener la misma cantidad. Yo no puedo poner acá 70,21 más menos 0,022. Esto está mal. Porque estoy informando que mi error, o sea, que yo puedo decidir. Vamos a dar otro ejemplo para que se entienda mejor. Yo no puedo decir 70,212 más menos 0,02. ¿Sí? Porque si yo digo eso, quiero decir que yo puedo tener la tolerancia de decidir si mi magnitud está entre 70,21, o sea, entre esto más esto y entre esto menos esto. Y si mi valor medio sería 70,21, y si le sumo esto, voy a tener que mi tope por encima es 70,222 y mi tope por abajo es 70,208, creo.
me parece. No, mentira. O 100 y pico. Bueno, la cuestión es que esta cifra no me está dando nada de información. Eso es lo importante. No me da nada de información. Y, perdón, esta. Porque esta no estaba. Esta cifra no me da nada de información. Si yo tengo 70,21 más menos 0,022. Esta no me da nada de información. O sea que está mal expresar 70,21 más menos 0,0 más menos 0,022. ¿Sí? No sé si se entendió lo que quise decir al final. Pero bueno, de todas formas, si quieren, podemos, la presentación que viene, podemos hablar un poco de cifras significativas y me puedo preparar un poco más para contarles por qué son importantes las cifras significativas. Así que eso era todo. Les dejo mi contacto si quieren. Igual, Eduardo, les podés pasar el contacto a los chicos. Les dejo mi mail, les dejo mi número, por si me quieren hablar, cualquier cosa. No sé si tienen preguntas. No sé si, bueno, Bueno,